En este video respondo a Nieves, quien contestó el video short, lo comentó y decía que no podía visualizar muy bien el video corto, por lo tanto lo quería un poco más grande. Y aquí está de una forma más grande la información presentada. Es simple, sencillo el ejercicio, en el cual solamente es a partir de una lista, sí o no, seleccionamos sí o no y nos va a mostrar el importe total del impuesto sobre venta, o sea, del IVA partiendo de este 15%. Este sería si nosotros tenemos IVA, sí o no. Por lo tanto, el importe total vamos a utilizar la función sí. La prueba lógica sería si la celda, en este caso del IVA, esto es igual al texto sí. ¿Qué es lo que va a realizar? Vamos a tener, por ejemplo, en el valor verdadero el precio. A este le vamos a sumar el resultado de multiplicar precio por el porcentaje que corresponde al 15%, que nosotros ya lo tenemos respectivamente, y lo tendríamos de esta forma. La parte verdadera. Y la parte falsa, ¿qué podríamos mostrar? El precio. O sea, si es no, ¿qué vamos a mostrar? El precio. Y lo tenemos de esta forma. Ahora solo sería asignarle, por ejemplo, en este caso que tenemos 100 el precio, el IVA, el 15%, por lo tanto el importe total es 115. Y así sucesivamente cada una de las acciones que le asignemos es con el IVA respectivo. Y de esta forma es ya en pantalla grande como lo estaba solicitando Nieves, que si el ejercicio lo teníamos de esta forma porque no podía visualizar. Y esto es utilizando la función sí.